Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de empezar, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchas. Y recuerda suscribirte si aún no lo estás. El pueblo de San Jerónimo llevaba décadas muriendo en silencio. Las casas de adobe se desmoronaban poco a poco, devoradas por la maleza y el olvido, hasta que la tierra decidió terminar el trabajo. El deslave llegó sin aviso. Una ladera entera se desprendió como piel podrida, sepultando la mitad del pueblo bajo toneladas de lodo y piedra. El templo, esa reliquia del siglo XVIII, desapareció en cuestión de segundos. Solo quedó el campanario, erguido como un dedo huesudo señalando al cielo, su estructura retorcida y ennegrecida como si hubiera sobrevivido a un incendio que nadie recordaba. Los primeros días fueron de caos. Gritos, excavaciones desesperadas, el olor a tierra mojada y algo más, algo dulzón, como carne olvidada al sol. Pero cuando los equipos de rescate se fueron, el silencio regresó. Y entonces, una noche, la campana sonó, un repique lento, fantasmal, que resonó entre las ruinas. Los pocos habitantes que quedaban se asomaron a sus ventanas, buscando en vano el origen del sonido, porque todos sabían la verdad. La campana no tenía badajo, no había cuerda, no había nadie en ese campanario maldito que pudiera hacerla sonar. Llegué a San Jerónimo en un viernes de sol abrasador. Como historiador, me habían asignado documentar los restos del pueblo antes de que la naturaleza los reclamara por completo. La gente del lugar me recibió con esa mezcla de curiosidad y desconfianza típica de los pueblos olvidados. No suba al campanario, me advirtió el dueño de la única tienda, limpiando un machete oxidado con demasiada dedicación. Desde el derrumbe, ese lugar no es para vivos. Sonreí, atribuyéndolo a supersticiones. Al día siguiente, con mi cámara y cuaderno en mano, me dirigí al torreón. La escalera de piedra serpenteaba hacia arriba, cada peldaño más gastado que el anterior. El aire se volvía más denso con cada paso, cargado de un olor a quemado que no concordaba con la humedad del lugar. En la cámara de las campanas, la luz del sol filtraba por las rendijas, iluminando algo que me heló la sangre. Nombres. Decenas, quizás cientos, tallados en la piedra con diferentes técnicas y estilos. Algunos parecían antiguos, otros frescos como si los hubieran grabado ayer. Mis dedos siguieron las hendiduras hasta encontrar uno que me detuvo en seco. Ahí, entre los surcos más recientes, estaba mi nombre, completo, con mi letra, pero yo jamás había estado aquí antes. El viento silbó entre las grietas, llevando un susurro que no provenía de afuera. Siempre supimos que volverías. Retrocedí tan rápido que casi caigo por las escaleras. Abajo, el pueblo parecía observarme desde la distancia, sus ventanas como ojos ciegos siguiendo mi huida. Esa noche, en la pensión, descubrí que mis uñas estaban llenas de polvo de piedra, y en mi cuaderno, entre mis notas, alguien había escrito con mi propia pluma: mañana a medianoche, ellos quieren mostrarte algo. La noche olía a tierra mojada y a algo más profundo, como metal viejo oxidándose. Regresé al campanario cuando el reloj del pueblo marcaba las 12, llevando solo una linterna y la cámara colgando de mi cuello. Los primeros escalones crujieron bajo mis pies como siempre, pero al llegar al quinto giro, algo cambió. La linterna parpadeó. De pronto, los peldaños ya no descendían detrás de mí, sino que se retorcían sobre sí mismos, formando una espiral imposible.
Las paredes de piedra sudaban un líquido oscuro que olía a cobre y azufre. 300 escalones después, aunque juraría que el campanario solo tenía 120, mis pantalones estaban empapados hasta las rodillas de ese fluido espeso. La linterna iluminó el último peldaño, pero más allá solo había oscuridad, un vacío que absorbía la luz. Entonces sonó la campana. No vi mover el badajo. ¿Acaso ahora sí estaba ahí? El sonido vibró dentro de mis huesos, haciendo que mis dientes castañetearan. En ese instante, las voces llegaron. Francisco, no es mi nombre. Ven a firmar tu página. Aquí todos escribimos la historia. Giré para huir, pero los escalones habían desaparecido. Solo quedaba un pasillo de piedra húmeda que se estrechaba con cada segundo. La linterna murió justo cuando las sombras alargadas empezaron a tomar forma de dedos huesudos. El último sonido que escuché antes de desmayarme fue el crujido de mi cámara rompiéndose contra las piedras, aunque juré haberla dejado en casa. El amanecer me encontró tirado en la base del campanario, con la ropa empapada de rocío y un dolor punzante en las sienes. Mis manos temblaban al intentar levantarme, los dedos manchados de ese mismo líquido oscuro que había visto en las escaleras. Pero lo peor no era el dolor físico. No recordaba mi nombre. Rebusqué en mis bolsillos con urgencia, encontrando solo un trozo de papel arrugado. La letra era la mía, pero no recordaba haberlo escrito. Regresaste, pero no eres el mismo. En el suelo, a mi lado, había un cuaderno de notas que reconocí como propio. Las primeras páginas contenían mis apuntes profesionales, pero a partir de la mitad, la escritura cambiaba. Se volvía más angulosa, más urgente, como si alguien hubiera tomado control de mi mano para escribir. Día 3. Hoy intentaré no mirar los espejos. Ellos se parecen demasiado a mí, pero no son yo. Día 7. Las campanas suenan con mi voz ahora. Dicen que pronto me acostumbraré al nuevo nombre. Día 15. Encontré a Francisco hoy. Estaba en mi cama, usando mi rostro. Tuve que convencerlo de que él era el original. Las últimas páginas estaban manchadas con ese mismo líquido negro, y en ellas solo se repetía una frase, una y otra vez, cada vez más desesperada. No dejes que me olvide de olvidar. Al cerrar el cuaderno, noté algo peor. En la solapa interior, escrito con letra infantil, había una lista de nombres. El tercero de la lista estaba tachado con fuerza. Era el mismo nombre que las voces me habían llamado en el campanario. Y ahora, por algún motivo que no podía explicar, sabía que ese nombre había sido mío alguna vez. Los días siguientes fueron una niebla. Caminaba por el pueblo como un sonámbulo, encontrando objetos que no recordaba haber poseído. Un reloj de bolsillo con la esfera invertida, un cuaderno de dibujos con rostros que se repetían, siempre el mismo perfil anguloso con ojos vacíos. Fue la exploradora urbana, Valeria, quien me encontró revisando los escombros de la iglesia. Llevaba un equipo de grabación y esa expresión, mezcla de curiosidad y temor que solo tienen los cazadores de lo paranormal. Encontré algo que deberías ver, dijo, sosteniendo un espejo ovalado con marco de plata oxidada. Al tomarlo, mi reflejo no apareció. En su lugar, la superficie mostraba una figura encorvada subiendo los escalones del campanario. Llevaba mi ropa, pero su rostro era solo un borrón de rasgos cambiantes.
como tinta negra revuelta. Lo grabé anoche, susurró Valeria, mostrándome su teléfono. La pantalla reproducía un video del campanario a medianoche. Las campanas sonaban solas, moviéndose al ritmo de una brisa inexistente, pero cuando amplió el audio, entre los repiques se escuchó un alarido desgarrador, seguido de un susurro gutural. Uno más. Esa noche, mientras revisaba mis notas, descubrí una nueva página escrita. La tinta aún estaba húmeda, negra como el líquido del campanario. Ellos necesitan espejos para recordar quiénes fueron. Nosotros los rompemos para olvidar lo que somos. En el margen, un dibujo tosco mostraba múltiples figuras idénticas subiendo una escalera en espiral. Todas llevaban mi rostro, todas menos la última, que solo tenía una boca abierta en un grito silencioso. El suelo alrededor del campanario estaba más duro de lo normal, como si algo bajo la tierra hubiera endurecido la piedra con el tiempo. Valeria y yo cavamos cerca de la base, donde la maleza crecía en patrones extraños, evitando ciertas áreas como si tuvieran miedo. Nuestras paletas chocaron contra algo metálico. Eran placas oxidadas, decenas de ellas, dispuestas en círculos concéntricos alrededor del torreón. Cada una tenía un nombre grabado, algunos casi borrados por el tiempo, otros tan frescos que el metal aún brillaba bajo la tierra. «Esto es imposible», murmuró Valeria, limpiando una placa con la fecha de la semana pasada. «Conozco este nombre. Era un investigador que vino hace días. Se fue diciendo que el pueblo le daba escalofríos. Revisamos más placas. Cada nombre coincidía con alguien que había visitado el campanario y luego desaparecido o cambiado por completo. Algunas tenían marcas de arañazos recientes, como si alguien hubiera intentado borrarlas desde abajo. Al día siguiente, regresamos al amanecer. Las placas que habíamos limpiado estaban cubiertas de tierra otra vez, pero lo peor eran las nuevas inscripciones que aparecían ahora, talladas con una letra angulosa que reconocí demasiado bien. Era la misma caligrafía de mi cuaderno, la misma que ahora llenaba las páginas que no recordaba escribir. Valeria quiso irse ese mismo día, pero al caer la noche la encontré de pie frente al campanario, mirando fijamente la puerta entreabierta. «Valeria», llamé. Cuando se dio vuelta, sus ojos estaban negros como tinta y sonreía con una tranquilidad que no le pertenecía. «No es Valeria», susurró. «Es mi turno de subir». Antes de que pudiera detenerla, desapareció dentro del torreón. Las campanas sonaron esa noche, pero no como antes. Esta vez sonaron 7 veces, y en las placas un nuevo nombre brillaba bajo la luna, el suyo. Encontré la caja de metal enterrada bajo los escombros de la sacristía. El crucifijo en su tapa estaba invertido, y la cerradura sellada con algo que parecía cera negra. Al romperla, el olor a incienso rancio y carne podrida me golpeó como una bofetada. Los manuscritos dentro estaban escritos en latín y un español arcaico, su tinta marrón oscura como sangre seca. Las páginas temblaban en mis manos como si resistieran ser leídas. 15 de junio de 1789, decía la primera entrada. La campana ha comenzado a repicar sola. Los feligreses juran ver figuras en el torreón, pero al subir solo encuentran los nombres tallados. El herrero desapareció anoche. Su mujer dice que lo vio subir, pero no bajó, solo escuchó la campana
campana 11 veces. Las páginas siguientes se volvían más caóticas. 3 de julio. He entendido el horror. No es una campana, es una boca. Los nombres no son advertencias, son firmas. Cada visitante escribe su nombre al llegar y al marcharse, algo escribe el suyo en su lugar. El herrero volvió hoy, pero no es él. Sus ojos son negros y sabe latín que nunca aprendió. La última página estaba manchada con huellas digitales oscuras. Me escondo en la cripta, puedo oírlos arriba, susurrando mi nombre. La campana ha repicado 6 veces. Sé lo que significa. Quieren un sacerdote para completar el círculo. No debo dormir, no debo... El texto se interrumpía bruscamente. Al levantar la vista, el campanario parecía más alto que nunca, su sombra alargándose hacia mí como un dedo acusador. En alguna parte, entre esas piedras, el sacerdote aún debía estar, y ahora entendí por qué la campana a veces repicaba 11 veces, una por cada año que llevaba muerto. La cámara temblaba en mis manos mientras subía los escalones por última vez. Había pegado un foco frontal al lente, cuya luz parpadeaba cada vez que cruzaba un peldaño marcado con nombres. El aire olía a cera derretida y tierra revuelta, como una tumba recién abierta. En el bolsillo llevaba las páginas del sacerdote, ahora manchadas con ese mismo líquido negro que sudaban las paredes. Sabía que no volvería a bajar, pero alguien tenía que grabar la verdad. El último tramo de escalera no tenía fin. Caminé durante horas, la cámara captando cómo los peldaños se retorcían sobre sí mismos en ángulos imposibles. A veces creía ver figuras sentadas en los nichos de las paredes, sus bocas moviéndose en silencio, repitiendo nombres que ya no pertenecían a nadie. Cuando por fin llegué a la cámara de la campana, la lente enfocó lo que mis ojos no podían comprender. Un pasillo de piedra que no existía en el exterior, largo como una catedral subterránea. A sus lados, figuras erguidas con rostros planos como máscaras de cera, cada una idéntica a las personas que habían desaparecido en el pueblo. En el centro, colgada de cadenas oxidadas, la campana no era de metal, sino de algo orgánico, pulsante, con venas negras que latían bajo una superficie traslúcida. El enfoque automático de la cámara se ajustó bruscamente, porque en ese momento entendí, los nombres en las placas no eran advertencias, eran invitaciones. La campana repicó una vez, las figuras giraron hacia mí al unísono, y entonces la pantalla se llenó de estática. La última imagen que capturó fue mi mano acercándose a la pared, un cincel apareciendo de la nada entre mis dedos, y más allá, en la piedra virgen, el espacio vacío donde pronto estaría tallado mi nombre.